El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se mantiene a una velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto quiere decir que el espacio recorrido es igual al desplazamiento, recorre distancias iguales en tiempos iguales. En el movimiento uniforme acelerado, la velocidad de un objeto cambia a medida que el movimiento también evoluciona. El movimiento parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la línea horizontal. Un cuerpo adquiere un movimiento semiparabólico cuando se lanza desde cierta altura y se generan dos movimientos simultáneamente. Horizontalmente se genera un movimiento rectilíneo uniforme y verticalmente un movimiento uniforme acelerado. La caída libre del cuerpo forma una leve curva. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se mantiene a una velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto quiere decir que el espacio recorrido es igual al desplazamiento, recorre distancias iguales en tiempos iguales. En el movimiento uniforme acelerado, la velocidad de un objeto cambia a medida que el movimiento también evoluciona. El movimiento parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la línea horizontal. Un cuerpo adquiere un movimiento semiparabólico cuando se lanza desde cierta altura y se generan dos movimientos simultáneamente. Horizontalmente se genera un movimiento rectilíneo uniforme y verticalmente un movimiento uniforme acelerado. La caída libre del cuerpo forma una leve curva. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se mantiene a una velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto quiere decir que el espacio recorrido es igual al desplazamiento, recorre distancias iguales en tiempos iguales. En el movimiento uniforme acelerado, la velocidad de un objeto cambia a medida que el movimiento también evoluciona. El movimiento parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la línea horizontal. Un cuerpo adquiere un movimiento semiparabólico cuando se lanza desde cierta altura y se generan dos movimientos simultáneamente. Horizontalmente se genera un movimiento rectilíneo uniforme y verticalmente un movimiento uniforme acelerado. La caída libre del cuerpo forma una leve curva.